vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz para vos, para tu vida? ¿Qué significa la cruz? Vieron de que yo le voy a nombrar dos tipos de cruz y sin embargo es la misma cruz. Tenemos a veces, yo cuando adolescente usé muy poco tiempo porque no me gustaba usar cadenas, un crucifijo. ¿Cuántos de ustedes tendrán un crucifijo en un collar, en una pulsera, colgado en la pared, una cruz, ¿verdad? Eh, He visto jugadores que juegan en la cancha de fútbol, van con su crucifijo, le dan un beso al crucifijo antes de empezar. Lo mismo muchas personas antes de ir a tal lado o algo, le dan un beso al crucifijo, porque seguro eso tiene un símbolo, ¿verdad? Tiene un porqué. Ahora, si nosotros vamos al cementerio, está la misma cruz allí. Está la misma cruz, pero sin embargo no le damos un beso. La vemos de otra manera. ¿Qué vemos en el cementerio, en esa cruz? Vemos muerte. Ahora, ¿qué vemos en la misma cruz que tenemos colgada en las cadenitas? Vemos vida, vemos a Jesucristo. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz siempre existió porque los romanos tenían la costumbre de crucificar a sus enemigos para que vean de la forma que podrían morir todos aquellos que se pusieran en contra del gobierno romano. Ahora, había veces de que habían cientos de crucificados, pero no tenían esa cruz, no tenía ningún símbolo, no tenía uno cuando morían, iban, sepultaban al que moría, pero no le ponían una cruz como ponemos ahora. Esa cruz comienza desde Jesucristo para acá. Ahora, ¿por qué esa cruz? ¿Por qué esa cruz? Si los romanos, para lo único que querían los romanos, eran que los enemigos tomasen miedo, porque era una muerte muy fea, muy dolorida, vamos a decir también, ¿verdad? Era una muerte espantosa, esa cruz ahí. Y lo hacían visible para que los enemigos puedan ver el sufrimiento de las personas. No que sea alguien que le estaba contando, ¿sabes cómo los matan en Roma? Así de esa manera. No es un cuento, lo ponían visible. Y en los días de Pascua se crucificaban a tres. Libraban a tres, libraban a uno y crucificaban tres personas siempre, porque en esos días se juntaba una gran cantidad de personas de todos los países y entonces ahí Roma mostraba cómo ese sufrimiento que pasaban todos aquellos que se pusieran contra el el gobierno de Roma. Yo lo creo así de esta manera, ¿verdad? Bien, pero la cruz, ¿qué significa la cruz? Vamos a estar leyendo en el libro de Daniel, vamos a estar leyendo, mientras tanto, quédate pensando un poco qué es la cruz para vos, qué es lo que significa. Significa muerte, significa vida, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en Daniel 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó a que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo
que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Acá está Daniel adivinando o darle el entendimiento de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Ahora dice que Nabucodonosor reconoce a este Dios como que no hay otro Dios como ese. No hay otro Dios como ese. Y se arrodilla delante de Daniel. Solo se arrodillaban en dioses, ¿verdad? Este rey, que se tendrían que arrodillar hacia él se arrodilla delante de Daniel y reconoce de que ese Dios de Daniel es un Dios impresionante, el que todo lo puede, Dios de dioses, Dios de algo sobresaliente. Pero no le adora a Dios, ¿verdad? Reconoce de que sí es Dios el Todopoderoso, pero no lo reconoce, no empieza, no deja de creer en sus dioses para creer en este Dios que se dio cuenta de que sí es todopoderoso. Vamos a otro capítulo de Daniel. Daniel 6:22. Daniel, siervo del Dios vivo, dice: ¿te ha podido salvar de los leones el Dios al que das culto diariamente? Ahora no estamos acá con el rey Nabucodonosor, sino con su hijo, el rey Darío. Daniel respondió: larga vida al rey. Mi Dios ha enviado a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho daño alguno. Él sabe que soy inocente y que no he cometido nada irregular contra ti, majestad. Acá estamos donde Daniel fue echado al foso de los leones con una mentira. Tenían celos de Daniel las autoridades del rey, y el rey lo estaba aponderando mucho a Daniel. Entonces sintieron celos y buscaron una vuelta como para engañarlo. Dijeron: vamos a poner, rey mío, de que por un mes, por 30 días, solamente te adoren a ti y no a ningún otro Dios. Y entonces pusieron, porque era fácil para las personas no adorar a esa cantidad de dioses y por un mes adorar al rey Darío. Pero Daniel no dejó de adorar a nuestro Dios. Entonces era la única forma de poderlo atrapar, vamos a decir. Pero Dios libró a Daniel. Y el rey Darío, hijo de Nabucodonosor, también vio de que era un gran Dios. El Dios en que vos creés, Daniel, te salvó de los leones. Tenía confianza de que sí, podía haber una posibilidad. No durmió en toda la noche, esperando la madrugada para poder ir hasta allí y preguntar: a ver, Daniel, ¿estás vivo? Porque le quería mucho a Daniel. Pero lo engañaron al rey, haciéndole creer, firmando ese contrato, vamos a decir, para poder atrapar a Daniel. Ahora tenemos otro versículo. En Daniel 3:29, el rey Darío tampoco entendió, sí sabía de que era un Dios todopoderoso, pero tampoco quiso creer y seguir a ese Dios. Siguió creyendo en los dioses que estaba creyendo. Daniel 3, versículo 29. Dios, por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Daniel, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado.
y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego, que era Daniel y sus amigos, en la provincia de Babilonia. Una vez más, acá tenemos, este es Nabucodonosor nuevamente, de que engrandece a Dios, que no hay Dios. Y dijo que todo aquel que se hablara mal de ese Dios iba a ser destruido. Iba a ser destruido. Acá es Daniel y sus amigos son librados del fuego, de aquel horno de fuego que incluso se hizo calentar 7 veces y lo echaron dentro del horno, y sin embargo ellos caminaban y dicen que la ropa no ni olor a quemado tenía, ni siquiera un pelo se les quemó, ni se sentía el olor a quemado del pelo. Y echó 3 personas y habían 4, y uno era semejante a un hijo de Dios, un hijo de un Dios, decía Nabucodonosor. Y otra vez engrandece a nuestro Dios, diciendo, no hay un Dios como este. Ahora, ¿me pueden decir ustedes qué tendrá que ver una cruz con Nabucodonosor y esto? Muchas veces creemos, hay un video que tenemos en el canal de YouTube, que dice, ¿crees en Dios o crees que hay un Dios? Muchas veces creemos de que Dios es todopoderoso, sabemos de que no hay un Dios como Él, pero no creemos en Él. Simplemente creemos en todo lo que nosotros quieramos creer, menos en este Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver con la cruz? Muchas veces tenemos un crucifijo y sabemos de que en esa cruz murió Jesucristo. Pero una cosa es creer lo que sucedió en esa cruz y otra cosa es tener a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestros corazones. No solamente una cruz que represente eso, porque la cruz es eso, representa aquel sacrificio que se hizo en esa cruz para pagar tus pecados y mis pecados, y aceptar ese sacrificio y no tener como amuleto una cruz, porque al final del caso parece ser un amuleto que llevamos. Como hablábamos el otro día, no me acuerdo si fue aquí en la radio o en el programa que hicimos en casa, de la pata de conejo. Es lo mismo llevar una pata de conejo y es lo mismo llevar una cruz ahí, como amuleto. Ese sacrificio que se hizo en la cruz, debemos ponerlo en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y va mucho más allá de una cruz. Vamos a la misma cruz al cementerio y allí vemos con tristeza lo que hay allí, que es muerte. Pero Jesús dijo, ¿por qué buscás al que vive entre los muertos? Muchos de allí del cementerio se van a levantar, así como lo dijo Jesús, el día que Él venga a buscar a su iglesia. Pero debemos estar preparados. ¿Cómo estar preparados, José Luis? Debemos creer en ese acto que se hizo en esa cruz. No es simplemente una cruz, sino un acto divino de Dios, un acto divino de Jesucristo. Y poder aceptar no la cruz, sino es ese hecho que hizo Jesucristo. Jesucristo te ama. Dios te ama de tal manera, Juan 3:16, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no en la cruz, en el crucifijo, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. También dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va. ¿Dónde está nuestro Padre? En el Padre nuestro, lo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Verdad? Nadie va al cielo si no es a través, no de la cruz, sino a través de ese acto, ese sacrificio
que hubo en esa cruz. Entonces, a partir de ese tiempo, la cruz deja de ser algo feo para que puedan ver cómo ese sufrimiento de las personas ya deja de ser una amenaza, porque era para amenazar a los enemigos, y pasa a ser vida y muerte. Una misma cosa la tenemos como vida y la tenemos como muerte. Pero esa cruz, en un crucifijo, de nada te sirve. El sacrificio que se hizo en esa cruz, que vos lo vivas, que vos lo pongas en tu corazón como algo primordial en tu vida, eso es lo que te da la salvación. Jesucristo vino a morir en lugar de nosotros. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Lo repetimos muchas veces. Todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios tiene que ser nacido del agua y del Espíritu. Entonces, ¿qué es la cruz para vos? Vieron que algo muy fácil de decir, la cruz de Jesucristo, no sé, pero va mucho más allá de lo que podemos ver, sino ese acto que Jesucristo, ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, entonces poder aceptarlo, poder decir gracias Señor, gracias Padre, gracias por tu Hijo, gracias por ese sacrificio, gracias porque vos moriste por mis pecados, reconocer, no conocer como conocía Nabucodonosor y su hijo que conocían de que él era un Dios, que no había otro Dios, sino reconocerlo, aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias te doy, Padre mío, por ese Hijo Jesucristo, que por mí fue a esa cruz dolorosa, esa cruz donde mostraban el sufrimiento de las personas, cómo morían, para que no se pongan contra el gobierno. Y ahí fue Jesucristo vendido con precio de esclavo, en primer lugar por Judas Iscariote, y después crucificado como un ladrón, como alguien que estaba contra el gobierno. Ese Jesucristo fue el que murió por vos y murió por mí. Vamos a una alabanza entonces y ya volvemos con más que dice la Biblia. Mientras lo despedimos del canal, deseo que esta palabra te haya servido y que la paz de Dios esté contigo. Y que vayas a esos textos donde estuvimos compartiendo y que puedas leer todo el capítulo. Así te aclara un poco más la historia de cómo te la pude contar, porque si no es muy largo, y puedas entender por vos mismo de que hay dos formas de creer en Dios. Una, creer de que Dios es grande y podemos creerlo. Muchas personas lo creen, pero no lo aceptan. Así como el rey de Nabucodonosor y su hijo Darío no lo aceptaron como su Dios, pero sí reconoció de que era un gran Dios. Es un gran Dios y será por siempre. Que Dios te bendiga.